Se está grabando la llamada. Vamos empezando entonces. Ya, vamos empezando. Correcto. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces vamos empezando la sesión programada para el día de hoy. Ya hoy es domingo 8 de febrero, ya del 2025. Sí, y no vamos a desarrollar ya el tema que nos aborda el día de hoy. Sí, corresponde, ¿no?, a la invasión, sí, de ya del imperio, ¿no?, de los cusqueños, o el imperio llamado también de los incas, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Muy bien, entonces vamos abordando, siempre con la recomendación del caso, ¿no es cierto? Siempre con la recomendación del caso, ya que es importante nuestra participación, nuestra asistencia, sí, ya en este contexto, ¿no? Muy bien. A ver un ratito. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. No puedo, no hay fuerza. Ya, a ver yo. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. Ah, es igualito. Salsa, salsa. De mandarina. Muy bien. Como les indicaba, chicos, que es importante nuestra participación, ¿no es cierto? Ya, nuestra participación, ya sea ya activando nuestros audios, ¿sí? Levantando nuestras manitos, ¿no? Ya para poder participar, ya que eso es importante, ¿sí? Porque en relación a ello, pues vamos a poder avanzar, ¿no es cierto? Vamos a poder avanzar, chicos. Muy bien, correcto. Ya. A ver, chicos, un ratito, por favor. Bien, ahora sí. Ya, correcto, chicos. Entonces, el tema que nos aborda, chicos, es en relación a la resistencia indígena, ¿ya? Sí, es la resistencia indígena, correcto, ya, y eso está plasmada, pues, en vuestros módulos, ¿ya?
ya, para llevar una secuencia, ¿no? Del tema que debiésemos de desarrollar o abordar, ¿ya? Muy bien. Correcto, chicos. Muy bien, con esa tingencia vamos entonces a desarrollar nuestra sesión. Ya, atentos, vamos a visualizar un pequeño video y después vamos a comentar, ¿ya? Por favor. Es necesario, chicos, que podamos tener ahí nuestro cuadernito, nuestro lapicerito para hacer algunas anotaciones, que siempre es pertinente, ¿no? Que siempre es necesario, ¿ya? Muy bien. Tupac era un inca que representaba a los incas, molestó a los cañares, que eran los aliados de España, Pichinche, el curaca de los cañares, le suministró un brebaje, entonces pues, murió envenenado Tupac Inca Yupanqui. Valdemar Espinosa nos ofrece su reflexión acerca del destino trágico de los incas, lo cual asegura no es mencionado en los libros. Entonces el destino de los incas, ¿no? El Tupac Inca fue envenenado por su mujer, Sayitupa fue muerto no, junto a Huayna Cápac, envenenado por los Techapoyas, Huáscar matado por su hermano en Andamarca, por los de su hermano, Atahualpa abarcado por los españoles, envenenado en Jauja, Manco Inca, muerto apuñalada por los españoles, Sayitupa envenenado por los cañares. Es una cadena de trágica esta de los incas que muy poco se menciona en los libros. Desde la salida de Zaire Túpac hacia Lima, el poder en Vilcabamba no quedó descabezado. Simultáneamente, los incas eligen a un nuevo sucesor en la persona de Titu Cusi Yupanqui, quien era hermano de Zaire Túpac. Él estuvo muchos años en Vilcabamba y fue el verdadero soberano de esa última provincia inca. Titu Cusi fue una persona compleja. Entabló negociaciones con los españoles, pero sin embargo nunca las concluyó. Del mismo modo aceptó el ingreso de frailes a predicar el catolicismo, pero mantuvo sus antiguas prácticas religiosas y hostigó a los sacerdotes cristianos que él mismo había autorizado. Muy bien, chicos. Ahí hemos podido apreciar un poco en relación, ¿no? A la llamada resistencia indígena, ¿no, chicos? A la llamada resistencia indígena, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué les ha parecido el video, chicos? A ver, ¿algún comentario? ¿Qué les ha parecido el video? ¿Qué me pueden decir, chicos? ¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Les pareció interesante? Tal vez por ahí algunas veces ustedes han escuchado, ¿no? En relación, pues, a esa muerte masiva, ¿no? De algunos incas después de, ¿no? De Huáscar y Atahualpa. A ver, ¿qué les pareció, chicos? ¿Habían escuchado? ¿No han escuchado, profesor? No, ya he escuchado en este sentido. Profesor, creo que el video fue interesante por tal cual motivo. Profesor, creo, no me ha llamado la atención, ¿no? En tal o cual sentido. Creo que falta también añadir esto, ¿no? A ver, ¿alguna opinión, chicos? ¿Sí? ¿Alguna opinión en relación al video? ¿Alguien? A ver, chicos, hay que animarnos a participar, por favor. ¿Alguien por ahí? Hay que romper el hielo ya, chicos. A ver, ¿de qué trata, chicos, el video? Ya ustedes han podido visualizar, ¿no? Buenas tardes a los que van ingresando. Buenas tardes, buenas tardes. Ya. Ya, no hay problema, chicos, si ya ingresa un poquito tardecito, no hay problema, ¿ya? ¿Sí? ¿De qué trata, chicos, el video? Básicamente acerca de cómo ha sido la transición después de que los españoles llegaron acá al Perú, ¿no es cierto? ¿Ya? Llegaron al Perú, ¿no? Aprovecharon, ¿no? La crisis interna que había entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Los pueblos, ¿no? Como los Cañaris, ¿no? Los Chachapoyas, los Tayanes, ¿no? Los Zipán, etcétera, ¿no? Tenían muchas divergencias, ¿no? Con los incas. Entonces, van a saber aprovechar ello, ¿no? Van a saber aprovechar ello, ¿para qué? Para aliarse con estos, ¿no? Y destruir, ¿no? Dicho imperio, ¿no? Entonces ahí podemos ver acerca de algunos incas, ¿no? Que han cedido ellos, ¿ya? Y que, bueno, muchos de ellos terminaron también muriendo, ¿no? Muriendo, ¿ya? Muriendo, correcto. De eso trata, básicamente, ¿no? Dice, ¿de qué murió Zaire Túpac, chicos? ¿Ya? Zaire Túpac.
A ver, alguien que haya escuchado. A ver. A ver, vamos a visualizar otra vez, ¿ya, chicos? Por favor, atentos, por favor. Hay que tener nuestro cuadernito al lado, ¿ya? Y nuestro lapicerito. Era un inca que representaba a los incas, molestó a los cañares, que eran los aliados de España, y Chinchi, el curaca de los cañares, le suministró un brebaje. Entonces, pues, murió envenenado Tupac Inca Yupanqui. Valdemar Espinosa nos ofrece su reflexión acerca del destino trágico de los incas, lo cual asegura no es mencionado en los libros. El destino de los incas, ¿no? Tupac Inca fue envenenado por su mujer, Sayitupa fue muerto, junto en el Capa, envenenado por los Techapoyas, Huáscar matado por su hermano en Andamarca, por los de su hermano, Atahualpa abarcado por los españoles, envenenado en Jauja, Manco Inca muerto apuñalada por los españoles, Sayitupa envenenado por los cañares. Es una cadena de trágica esta de los incas que muy poco se menciona en los libros. Desde la salida de Zaire y Túpac hacia Lima, el poder en Vilcabamba no quedó descabezado. Simultáneamente, los incas eligen a un nuevo sucesor en la persona de Titu Cusi Yupanqui, quien era hermano de Zaire y Túpac. Él estuvo muchos años en Vilcabamba y fue el verdadero soberano de esa última provincia inca. Titu Cusi fue una persona compleja. Entabló negociaciones con los españoles, pero sin embargo nunca las concluyó. Del mismo modo aceptó el ingreso de frailes a predicar el catolicismo, pero mantuvo sus antiguas prácticas religiosas y hostigó a los sacerdotes cristianos que él mismo había autorizado. Muy bien, chicos, muy bien, ahí hemos podido apreciar, ¿no? Un poco ya en relación a el destino de muchos incas, ¿no? Ya que tuvieron, correcto. Muy bien, chicos, ya, correcto, ya entonces por ahí nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo murió Zaire Túpac, chicos? Envenenado. Envenenado, nos dicen, ¿no? Muy bien, gracias, Sí. hija. ¿Cómo es tu nombre, hijita, por favor? Viviana Galán. Viviana Galán, ¿no? Ajá. Gracias, profesor. Gracias, muy bien. Fue envenenada por los cañares, dice, ¿no? Muy Sí. bien. Ajá. La tercera pregunta dice, ¿cómo murió Manco Inca, chicos? ¿Cómo habrá muerto él? Fue asesinado, profesor, por los Ya. soldados almagristas. Ajá, correcto, fue asesinado, ¿no es cierto? Por los soldados almagristas. Muy bien, hija, gracias. Ya, profesor, gracias. Gracias a usted. Ya dice, ¿cómo fue el gobierno de Titu Cusi Yupanqui? ¿Cómo habría sido, chicos? Ahí habla, ¿no? Que permitió el ingreso de quienes para poder cristianizar, ¿no? Ya a los misioneros, ¿sí? A los frailes, ¿no? Ya. Y al final, pues, ¿qué pasó con ellos? Titu Cusi Yupanqui seguía adorando a sus huacas, ¿no? A sus dioses, ¿ya? Y algunas y otras veces hostigaba, dice, ¿no? Ahí molestaba ahí, ¿no? A ese grupo, ¿no? De misioneros que había ingresado, ¿no? Muy bien, chicos. Muchas gracias, Viviana, ¿no? Viviana. Gracias, profesor. Correcto. ¿Me puedes dar tu otro apellido, hija, por favor? Viviana Galán Cornejo. Cornejo. Ujú. Muy bien, gracias. Correcto, ya entonces, eso básicamente, ¿no, chicos? Eso básicamente, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿no? El proceso de resistencia indígena, ¿no? Ya de cómo fue, ¿ya? Hay que saber, chicos, o hay que entender de que cuando llegaron los españoles, ¿ya? ¿Qué pasó? Que había un grupo de población indígena que había sido anexada recientemente, ¿no? Los últimos en el periodo de Huayna Cápac, principalmente, ¿no? Como fue en los Tayanes, los Chachapoyas, ¿no? Sí, ya ¿no? Ya que en cierta forma tenía resentimiento, ¿no? Contra los cusqueños, ¿ya? Y ellos se van a aliar, chicos, contra los españoles, ¿no? Con los españoles se van a aliar para luchar contra los orejones.
ya, básicamente con los incas, ¿no? A los incas les dicen orejones, les dicen cusqueños, ¿ya? Ya son sinónimos en sí, chicos. Entonces, con ellos se van a aliar, ¿no? Para luchar contra los cusqueños, ¿ya? Y van a ver también la debilidad en la cual se encontraba, pues, ¿no es cierto? La crisis, ya, o la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? O sea, van a saber aprovechar esto para, ¿no? Ver esa circunstancia o esa necesidad, ¿no? Y pues, ya, socavar o destruir, ¿no? El imperio floreciente que había en su momento, ¿no? Se dice, si no hubiesen llegado los españoles, chicos, hubiesen esperado de 50 a 100 años más, no nos hubiesen vencido, ¿no? Ya, porque estábamos en ese proceso de consolidación como un Estado-nación. España, Francia, Portugal, etcétera, eran países ya que se habían consolidado, ¿no? Ya se había unificado, ¿sí? Era un Estado unitario. En cambio, nosotros, el Imperio Incaico, recién estaba en ese proceso de poder cuajar, ¿no? Ese imperio, de solidificar, ¿ya? Bajo toda una estructura, ¿no? Uniforme, porque habían varios pueblos, ¿no? Como los tayanes, ya, sí, los chachapoyas, ¿no? Los Zipán, los Virú, ¿no? Etcétera, ya muchos, acá también los Guaras, ¿no? De la zona de donde somos, etcétera, que, ¿no? Los chancas también, ¿no? Que tenían resistencia, ¿no? Al Imperio Incaico, ¿ya? Entonces, por ahí también va a ser nuestra debilidad, ¿no? Nuestra debilidad, ¿ya? No es que los españoles, los mixtis, ¿no? Llegaron acá, ya, porque tenían ahí su rifle, ¿no? O su arcabuz, ya pudiesen haber diezmado a la población, no. Porque imagínense, para poder cargar, dice, el arcabuz, demoraba de 1, 2, 3 minutos, ¿no? Mientras que una cachiporra ahí, ¿no? O con la flecha, ¿no? Automáticamente, pues, fallecían. Ya no ha sido la supremacía tecnológica, ¿no? Sino ha sido las contradicciones internas que había en nuestra población misma, ¿no? Y creo que hasta ahora, ¿no? Y creo que hasta ahora, chicos, ya existe todavía esos rezagos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en la zona del sur, chicos, ustedes deben saber, piensa distinto a la zona del norte, ¿no? Ya totalmente distinto, ¿no? ¿Sí? Hasta en las elecciones, los grupos, ¿no? De población sureña ya es más inclinado hacia un bloque de izquierda. En cambio, la zona del norte, más vinculado, ¿no? Ya a un bloque de derecha o centro derecha, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se debe, chicos, esto? Porque, como les indicaba, no nos hemos unificado como un Estado-nación, ¿no? Como un Estado-nación, ¿ya? Ahí están nuestros rezagos, chicos. Ahí está nuestro problema, ¿no? ¿Sí? En cambio, muchos países desarrollados ya tienen ya un objetivo claro, ¿no? No hay esas disputas o esas contradicciones, ¿no? Como sí se muestra en nuestro país, ¿ya? Muy bien. Gracias ya a la intervención, ¿sí? De su compañera, ya, Viviana, ¿sí? Muy agradecido, hija. Correcto. Ya, correcto. Acá hay un lema importante, chicos, que hay que considerar. Ya, acá hay una palabra, una frase importante, creo que hay que considerar. Dice, el desafío de la soberanía tras la caída del Tahuantinsuyo es la lucha por la dignidad, ya, de los pueblos originarios, ¿no? Muchas veces, chicos, hay una situación de desprecio, ¿no? Sí, de desprecio, de marginación. Ah, no, tú eres de la costa, ¿no? Ah, no, tú eres de la selva. Ah, no, tú eres de la sierra. Ya hay mucha discriminación en cierta forma, ¿no? Ya entre nosotros mismos. Ya, chicos, entonces debiésemos de valorar o revalorar, ¿no? ¿Ya? Y al final es un hecho de dignidad, de dignificar, pues, nuestros orígenes, ¿no? Nuestros pueblos en medio de la diversidad, ¿no? En medio de la diversidad, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahí vemos el contexto, ¿no? Donde se da el desarrollo, ¿ya? Sí, el contexto en el cual, pues, se dan la crisis, ¿no? Ya, interna, ¿sí? Producto de el conflicto entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ya dice,
La ejecución del Inca Atahualpa, ¿no? El Inca Atahualpa, ¿no? En 1533, ya marcó el punto de quiebre. Los españoles necesitaban formar y controlar el vasto territorio andino, ¿no? Ya, sin generar caos de forma inmediata, ¿sí? ¿Por qué, chicos, mandan a matar o dan, digamos así, hablamos acerca del rescate de Cajamarca? Ya, ahí el Inca Atahualpa está pues preso, ¿no? Pero antes Atahualpa había mandado a matar a su hermano, a Huáscar, ¿no? Entonces, el único que quedaba vivo era Atahualpa, ¿no? Ya entonces, ya él, ¿no? Con el afán, pues, diplomático, etcétera, ya no mandó todavía, ¿no? Perseguir, ¿no? O a rebelar, o digamos, a luchar contra los españoles, ¿no? Era una persona, dice, muy diplomática, ¿no? Quería arreglar ya de forma dialogante, ¿no? Por eso había ofrecido, ¿no? Ya los cúmulos de oro y de plata, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está, ¿no? La casa del rescate, ¿no? En la cual, pues, ofrece hasta donde llega su mano, ¿no? 2 bloques de plata y también uno de oro, ¿no? Para que lo puedan librar. Pero al final, pues, eso era una treta de parte de los españoles, ¿no? Y habían hecho eso, chicos, con el afán de que pues, ya, de dar tiempo, ya, y de que el Inca no pueda convocar, ¿no? A otras legiones ahí y puedan, ¿no? Enfrentarse a los españoles, ya, entonces, con ese afán es que toman preso, ¿no? Una vez preso, pues, dan el rescate, ¿no? El rescate, ¿no? De Atahualpa y al final, pues, era solo un pretexto, ¿no? Ya, le dan la Biblia, ¿no? Dice, acá está la palabra de Dios, acá está Dios, ¿no? El cura, ¿no? Ya, ¿no? Entonces agarra, ¿no? Ya Atahualpa, agarra, visualiza, esto es el Dios, no mira, ya agarra, huele, ¿no? Lo palpa, agarra y lo bota, ¿no es cierto? Y ellos consideran, ¿no? Ya que es sacrilegio, ¿no? Sí, que es sacrilegio y por eso es condenado a la muerte, ¿no? Sí, ya, entonces ahí está el indicio principal. ¿Qué más, chicos? Ahí vemos también la estrategia, ¿no? Política, ¿de quién, chicos? De los españoles. Muy bien. Muerto ya Atahualpa, ya. Tenían que buscar a alguien, ¿no? Que pueda aún conducir, ya, porque ellos directamente, pues, no, que puedan gobernar, te hubiesen visto extraño, entonces necesitaban un Inca títere, ¿no? Un Inca títere, ¿ya? Sí, un Inca títere, ¿sí? Ahí vemos los llamados Incas títeres, ¿no? Para legitimar el dominio español, ¿no? Aparente, una alianza de poder tradicional con el Tahuantinsuyo y el pueblo, ¿no? Supuestamente hacen un pacto, ¿no? Ahí está Tupac Huaypa, ya que era el hijo, ¿no? Uno de los hijos, ¿no? De Huayna Cápac, que también era hermano, ¿no? De Huáscar y de Atahualpa, ¿ya? Que va a ser también, en cierta forma, ¿no? Ya usado, ¿sí? ¿Ya? Sí, posteriormente, pues se va a dar cuenta, ¿no? De las intenciones, ¿no? Que tenían estos, ¿no? Estos señores, dice. Conocido como dice, Toparpa ya fue el primer sucesor nombrado, ¿no? Su gobierno fue extremadamente breve, ¿no? Debido a la muerte prematura, lo cual obligó a buscar un nuevo candidato, ¿no? Ya, muy bien. Ahí vemos, ¿no? Un poco de cómo usaban, ¿no? Los españoles, ya, a los llamados incas títeres, ¿no? Ya. Sí, también, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ¿no? Acá tenían al llamado Felipillo, ¿no? Que era digamos así, el que, una especie de traductor, ¿no es cierto? Una especie de traductor, ya que acompañó, ¿no? A esas tropas ya españolas, ya, intercambiando información, ¿no es cierto? Porque él, pues, interactuaba, ya que conocía el castellano y el quechua, podía, pues, traducir, ¿no? La información que se tenía, ya, y por ahí, ¿no? Posteriormente se va a dar cuenta también, ¿no? Ya, sí, Filipillo, de que los incas, pues, no eran esos huiracochas, ¿no? Ya, sino más al contrario, pues, eran una especie de, digamos así,
de personas muy ávaras, muy codiciosas, ¿no? Que no habían venido con esa intención de restaurar, ¿no? Ese orden andino que los indígenas de esa época, pues, ¿no? Siempre pregonaban, ¿no? ¿Ya? Los españoles habían venido con la intención de destruir, ¿no? Y de saquear el oro y la plata, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, chicos, la figura de Manco Inca, ¿no? También otro predecesor, ¿ya? La alianza, dice, de decepción. Se van a aliar, ¿no? Manco Inca, ¿ya? Va a ser, también es hijo de Huayna Cápac, ya, también es hermano de Huáscar, ¿no? De Atahualpa, ¿sí? Ya, muy bien, ya. Y también de Saidi Tupac, ¿no? El anterior, ¿ya? ¿Qué va a pasar, chicos? Dice, partidario de Huáscar, él era partidario de Huáscar, ¿no? Su enemistad con Atahualpa, ¿no? Facilitó el ascenso inicial, ¿no? A Francisco Pizarro. Ya, muchas de las tropas, ¿no? De Huáscar, ya, se van a aliar, pues, ¿no? A Francisco Pizarro, ya, porque imagínense, habían matado, ¿no? A otro inca, entonces esa población, pues, terminó aliándose, ¿no? Con ellos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué va a pasar con él, chicos? Dice, le van a proclamar, ¿no? Es proclamado inca en 1534, ¿no? Con el respaldo de España, creyendo en la alianza, ¿no? Que iba a restaurar el orden de Cusco, ¿no? Que iba a conservar también el poder tradicional, ¿no? Sí, entonces ellos pensaban que aún, ¿no? Digamos así, los orejones o los cusqueños iban a mantener aún, ¿no? El poder, ¿ya? Pero solamente eran una especie de incas títeres, ¿no es cierto? Ya para que de forma paulatina, ¿no? Los españoles se puedan ir consolidando, ¿no? Se va a dar el quiebre de la confianza, ¿no? Sí, ya en la cual los españoles van a saquear los templos sagrados, ¿no? Los españoles van a saquear los templos sagrados, ¿no? Van a humillar a Manco Inca, ¿sí? Y ¿no? Y lo van a poner como una figura decorativa, ¿no? ¿Sí? Sin autoridad real. Entonces ahí se van a rebelar ellos, ¿no? Manco Inca pues al final se rebela, ya se va, ¿no? A Vilcashuamán, ¿no? Ya en la cual pues se va a rebelar, ¿no? Contra la corona española, contra en este caso los conquistadores, ¿no? Contra Pizarro, contra el Diego de Almagro, ¿no? Ya, ellos principalmente, ¿no? Porque Hernando de Luque, ya por su edad misma, ya no va a estar en las encomiendas, ¿no? Ahí también tenemos, chicos, dice, el despertar de la resistencia indígena, ¿no? O incaica, ¿ya? Al verse de que los españoles, pues no eran esos dioses, porque dentro de la cosmovisión andina, ¿no? Hay la figura ¿no? Digamos así, del, del retorno, ¿no? Por acá dice, está el caos, y por acá está el orden, ¿ya? El caos es cuando el Inca está descabezado y el orden se da cuando encuentran, ¿no? Otra vez la cabeza del Inca o la figura del Incari, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que buscaban en su momento, ¿no? Cuando encontraban muchas, digamos así, crisis, ¿no? La población indígena, muchas de ellas, pues se aliaron con los mismos enemigos, ya lo veían porque había mucha desconfianza, ¿no? Muchos, digamos, pueblos que se trataban ¿no? de liberarse y encima la guerra, ¿no? Civil entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, ellos buscaban, ¿no? En la figura de los españoles, que eran esos dioses viracocha, ¿no? Que venían nuevamente a buscar esa armonía, ¿ya? Sí, ese inicio, ¿sí? A poner otra vez, ¿no? La cabeza del Inca y que pueda otra vez dar ese orden, ¿no? ¿Ya? Orgánico dentro de ese imperio, ¿sí? Entonces, al verse, ¿no? De que esta figura no iba a permitirse, porque los españoles no habían venido con esa intención, sino con la intención de saquear el oro y la plata, entonces van a conocer sus intenciones y va a surgir la resistencia indígena, ¿no? La resistencia indígena.
Ya, entonces va a haber grandes revelaciones, ¿no? Grandes rebeliones, ya, principalmente en el Cusco, ¿no? En el Cusco, ya, y después van a ser ubicadas, ¿no? En Vilcabamba, que va a ser el último bastión, ¿no? Ya, de lucha, de pugna, sí, hasta que ya, ¿no? Posteriormente serán invadidas, ¿no? Por los españoles, ¿no? Ya, acá vemos, por ejemplo, ¿no? Algunos de los, ya, de los españoles, ¿no? El ejército que contaba en esa época. El ejército inca, dice chicos, ¿no? Eran conformados por, ¿no? 180.000 guerreros en todo el imperio, ¿no? En cambio, los españoles, chicos, solamente tenían 200 soldados, ¿no? Imaginarse, ¿no? Si es que todo el ejército y todos ¿no? los pueblos anexados hubiesen conocido las intenciones de los españoles, con esa cantidad de soldados que tenían los españoles hubiesen sido, pues, aplastados, ¿no? Ya, ya, porque imagínense, 180.000 contra 200 soldados, chicos, pues hay en demasía, ¿no? De diferencia. Pero acá hay un punto importante, los aliados, ¿no? Indígenas, ¿ya? Que eran los enemigos del Inca, ¿no? Van a ser un aproximado de 30.000. Estos de acá, chicos, van a ser el punto de quiebre, ¿no? Estos de acá van a traicionar, por así decirlo, o van a estar confundidos, más que traicionar, van a estar confundidos, ¿no? Ver el problema en la cual estaba, la inestabilidad política, ¿no? Las guerras, ¿no? Entre enemistades entre hermanos, etcétera. Entonces estos pueblos van a decir, creo que hay que buscar un nuevo orden, ¿no? ¿Ya? Y creo que los españoles van a traer ese orden, ¿ya? Entonces por ellos, básicamente que se van a alinear a ellos, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a pasar acá, chicos? Ya acá tenemos, ojo, el ejército inca, básicamente conformado por Manco Inca, ya después de que ha muerto Huáscar, ha muerto ya, ¿no? Atahualpa, Sairi Túpac, etcétera, ya entra Manco Inca. Manco Inca va a tener esta cantidad de soldados, chicos, 180.000, ya de distintas partes, ¿no? Del imperio. Él va a dirigir directamente, ¿no? Ya, va a dirigir personalmente, ¿no? ¿Sí? Van a usar las técnicas, ¿no? Del incendio, nos dicen, ¿ya? Para desalojar a los españoles y ser capturados, ¿no? Para fortalecer, ¿no? Para en este caso en Sacsayhuamán, era la fortaleza, ¿no? ¿Ya? Donde van a estar ahí, pues, ¿no? Y ahí es donde también va a fallecer, ¿no? Manco Inca. Sí, muy bien. ¿Qué más nos dice, chicos, por acá? A ver. Ya, entonces ahí vemos un poco en relación, ¿no? Ya, a las tropas, ya que tenían pues Manco Inca, ¿no? Ya, que al final, en cierta forma, chicos, ya se van va a haber también enemistades, ustedes deben de saber, ¿no? Entre pizarristas y los almagristas también, ¿no? Diego de Almagro. Ya, entonces va a haber fricciones, ¿no? Los almagristas, chicos, se van a aliar con ellos, con este grupo de resistencia indígena. Ya se van a aliar, ¿no? Con Manco Inca, ¿no? Después se van a aliar, pues, con Titu Cusi Yupanqui, etcétera. Y van a luchar aparentemente, ¿no? Contra las tropas pizarristas. Pero al final solamente va a ser una treta. Al final, esos de acá son los que les van a traicionar, los van a terminar, ¿no? Asesinando, ¿no? ¿Ya? Y algunas de ellas también, ¿no? Por ejemplo, acá, sí van a estar los chancas, los huancas, ya van a estar también ahí ¿no? Los huancas principalmente, que al final también van a terminar traicionando, ¿no? Ya los van a traicionar, ¿sí? ¿No? A Manco Inca. Y ahí van a ser presos, ¿no? Y al final, pues, van a terminar, ¿no? Matándolo, ¿no? Ya, acá vemos, ¿no? Ya el fin de Manco Inca, dice, ¿no? Después de la fallida rebelión de 1536, Manco Inca se refugió en Vilcabamba, ¿no? Ya en Vilcabamba. Sí. El objetivo era reorganizar, ¿no? Su ofensiva contra los invasores, ya para reconstruir el Tahuantinsuyo. Pero en 1544, ¿quién creen, chicos?
los soldados almagristas, ojo, los soldados almagristas, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Que en su momento eran sus aliados, ya les va a dar refugio, les va a dar no cobijo, ya para que puedan enfrentarse contra las tropas, ¿no? Pizarristas. ¿Qué va a pasar, chicos? Ahí le van a asesinar, ¿no? ¿Ya? Ahí le van a asesinar, lo van a asesinar, acá vemos, ¿no? Ya un almagrista, ¿no? Asesinando, ¿no? Ya a Inca, a Manco Inca, ¿no? A Manco Inca, ¿sí? Muy bien. Y de ahí va a haber, chicos, ¿no? Varios que se van a autoproclamar, ¿no? Como incas. Ya, ahí tenemos la figura de Sairi Tupac, ya, de Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Y el último inca, ¿no? Tupac Amaru primero, ¿no? Tupac Amaru primero, ¿ya? Manco Inca dice, ya inicia en Vilcabamba la instauración del Estado Inca, ¿no? Ya que produjeron, ¿no? Una posible reorganización o organizarse nuevamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien, acá tenemos la muerte, ¿no? De Manco Inca. Sí, los hijos de Manco Inca continuaron la rebelión después de la muerte de su padre, ¿no? Estos de acá son sus hijos, ¿no? Los hijos de Manco Inca. Y acá tenemos a Sairi Tupac, ya dice, soy el hijo de Manco Inca, ¿no? Ya va a ser considerado o va a asumir el trono cuando él tenía 5 años, ¿no? Cuando su padre murió. Va a ser nombrado en Vilcabamba, ¿no? Recaerá sobre él y sus familiares, ya hasta que cumpliese cierta edad, ¿no? Para poder llevar las riendas, ¿no? De ese refugio, ¿no? Incaico que había ahí. Va a iniciar, ¿no? Las actividades de campaña de guerra, ¿no? De guerrilla contra los españoles, ya, pero sin grandes resultados, nos dicen, ¿no? Después de ello, chicos, también hay Titu Cusi Yupanqui, ¿no? No estuvo de acuerdo con la decisión de su hermano en hacer un pacto con los españoles, ¿no? Titu Cusi Yupanqui no está de acuerdo en el pacto con los españoles, ¿no? ¿Ya? En relación, por ejemplo, a que puedan ingresar, ¿no? A poder cristianizar, ¿ya? Entonces, él no estaba de acuerdo, ya en muchos de los casos, ¿ya? ¿Qué más nos dice, chicos? Además, se puede considerar, ¿no? Como una crónica porque en su instrucción, ¿no? En la cual dice el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ya narra hasta la muerte de su padre. Sí, muy bien. Entonces, chicos, ahí podemos visualizar un poco en relación, ¿no? Ya a digamos, las rebeliones ya de resistencia ya indígena, ¿no? Que existió en su momento, ¿no? En su momento. ¿Ya? Acá tenemos también la figura de Tupac Amaru I, ¿no? Sí, que va a continuar con la resistencia, ¿no? No, dice, no tuvo tiempo ni siquiera para retomar negociaciones, pues en esos momentos gobernaba el virrey Toledo. Este virrey va a ser importante, chicos, porque va a hacer grandes reformas, ¿ya? Y una de ellas, pues, va a ser la persecución, ¿no? ¿Ya? A la resistencia indígena que estaba en Vilcabamba, ¿no? Y va a ser bajo ese reinado, ya, del virrey Toledo, en la cual, pues, van a destruir, ya, la última resistencia, ¿no? Que había ahí. Dice, el virrey Toledo, aprovechando la incursión de los franciscanos a Vilcabamba, organizó a su ejército, ¿no es cierto? Va a organizar el ejército, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? No encontraron al Inca, pues el soberano huyó de esa zona. ¿Qué va a pasar, chicos? Ya a Tupac Amaru II no lo van a encontrar, ¿no? Se entiende que ha huido, ¿no? Al espesor de la selva, ¿ya? Sí, muy bien. Dice, la muerte considerada, no, la muerte del último Inca, ¿no? Considerada como un rango, fue bautizado y se rinde homenaje, ¿no? La cabeza fue exhibida ya en un lugar público. Ya. Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Ahí tenemos el desgaste y la retirada de Vilcabamba, ¿no? Ya. Factores que han permitido, ¿no? De que no puedan triunfar, ¿no? La resistencia indígena fue la falta de alimentos, el agotamiento, ¿no? Sí, de muchos de ellos. Los guerreros regresaban a sus comunidades, las comunidades de donde venían, ¿no? Porque no habían alimentos, y estaban cansados también, ¿no?
A su vez, chicos, el refuerzo de los españoles, ¿no? Ya, la llegada de Almagro. Almagro va a ser también un punto importante, ¿no? Con las tropas frescas inclinaron la balanza y permitió recuperar Cusco. ¿Sí? A su vez también la resistencia en la selva, Manco Inca, ¿no? Se retiró a Vilcabamba y se convirtió en el último bastión de la selva, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí, chicos? Hay que entender, ¿no? Un punto importante. Cuando llegan los españoles, ya van a encontrar, por ejemplo, en Junín, ya, van a encontrar a los chancas, ¿no? Estos chancas, chicos, ¿qué va a pasar? Ellos van a ser grandes negociantes, ¿no? Muy bien, ya. Correcto, yo te voy a apoyar, ya, señor, ¿no? Sí, ya a los españoles dicen, pero tú me vas a dar voy a gozar de los mismos privilegios que yo tenía, ¿ya? Sí, muy bien, entonces le van a decir, no, correcto, ya vas a gozar de todos los privilegios que tú has tenido. Correcto, entonces goza de los mismos privilegios, ya no va a pagar aranceles, no va a pagar tributos, va a haber gran desarrollo, ¿no? Ya en ese tiempo, ya, ¿sí? En Jauja principalmente, ¿no? Ya que era la primera capital antes de considerarse como la capital principal, ¿no? De Lima, Jauja era la primera capital, ya entonces van a gozar de muchos privilegios, ya, porque se habían aliado con los españoles, ¿no? Se habían aliado con los españoles, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto. Ya acá también podemos ver, ¿no? Algo importante, y al fin dice del asedio en Lima, ¿ya? Ahí está la figura de Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Sí, que va a lograr penetrar, ¿no? En las instalaciones, ¿no? En la Plaza de Armas de Lima, ¿sí? Poniendo en jaque el control colonial, ¿no? ¿Y ahí quién estaba? Pizarro, pues, ¿no es cierto, chicos? Estaba Pizarro ahí, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Dice, ya, la muerte del indígena en combate provocó desorganización. Ahí lo van a matar, ¿no? Sí, también va a ser muerto en combate. Va a generar desorganización. Las fuerzas andinas, los españoles aprovecharon el caos para recuperar totalmente la ciudad, ¿no? La ciudad. ¿Qué más, chicos? La trascendencia histórica, ¿no? A pesar de la derrota, ya, de Lima, sí, se mostró la resistencia. Era un hecho aislado, sino un movimiento amplio, consciente de liberación, ¿no? Correcto. Vamos a ver un pequeño video, chicos, ya, luego comentamos. A ver un dato, por favor. Con la imposición del Estado español por parte de los invasores europeos, se realizaron diversas modificaciones en la vida de los habitantes del Imperio Incaico, en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, el linaje inca se mantuvo vivo en la sangre de los sucesores de Huayna Cápac, los mismos que opusieron tenaz resistencia a la destrucción de su cultura y a la coacción de su libertad. Proyecto Panaca presenta en este video Los Incas de Vilcabamba, la resistencia de los hijos del sol. Manco Inca. Joven noble, hijo del Inca Huayna Cápac y de la Colla Mamarruntu, habiendo tomado conocimiento de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, recibe al invasor Francisco Pizarro para reclamar su derecho de sucesión y ser nombrado Inca del Imperio, logrando su cometido el 16 de noviembre de 1533, pactándose así una alianza político-militar entre ambas fuerzas. Manco Inca atribuía una naturaleza divina a los españoles, y habiendo sufrido las atrocidades cometidas por el general atahualpista Apo Quisquis en contra de la nobleza cusqueña partidaria de Huasca durante la guerra fratricida, no dudó en que los nuevos viracochas restablecerían el orden destruido por Atahualpa y actuarían en favor de él y del Tahuantinsuyo, el general Quisquis, cayendo este derrotado en la batalla de Anta. Con el paso del tiempo, Manco Inca se daría cuenta que los extranjeros a los que brindaba su apoyo no eran los viracochas que él imaginaba, sino invasores que debido a su codicia saqueaban indiscriminadamente los recintos sagrados de la ciudad imperial, violentando el Actiahuasi o Casa de las Mujeres Escogidas, y una serie de abusos sistemáticos, siendo todos ellos motivos suficientes por los cuales rompería la alianza pactada y lo llevaría a encabezar
una rebelión contra la dominación española. En 1534, Manco Inca fue apresado por Juan y Gonzalo Pizarro, quienes lo torturaron tratando de conseguir que confiese dónde podían encontrar más tesoros y riquezas. Este tormento contra el Inca duraría hasta 1536, cuando logra que Hernando Pizarro lo libere bajo la promesa de conseguir y entregarle varias estatuas de oro de todas partes del territorio. Ya libre y con la ayuda del Huilacumu, o sumo sacerdote del sol, logra reunir un ejército de aproximadamente 40.000 guerreros para tomar Cusco y atacar la ciudad de Lima, donde ya se encontraba el invasor Francisco Pizarro. El 3 de mayo de 1536, Cusco amanecería rodeado por el ejército de Manco Inca, presto a enfrentarse al ejército de los hermanos Juan, Gonzalo y Hernando Pizarro, quienes tenían bajo su mando aproximadamente 200 españoles y miles de indios aliados, pertenecientes a las etnias Cañaris, Chachapoyas, Huancas, Chancas, etc., así como la ayuda de Pasac Inca y Pauyo Inca, hermano e hijo de Huayna Cápac respectivamente, quienes se sumaron a las fuerzas invasoras. Este ataque, conocido como el sitio de Cusco, fue tan arrollador que los españoles creyeron que perderían la ciudad. El ejército de Manco Inca hacía sonar sus pututos y había logrado capturar la fortaleza de Sacsayhuamán. Cusco ardía en el fragor de la batalla, atacado por los 4 lados, y fue entonces que Hernando Pizarro decidió romper el cerco en el que Manco Inca los había colocado, escapando a campo abierto y logrando atraer a los guerreros incas, a los que hizo caer bajo las patas de sus caballos. Siguiendo el contraataque, Juan Pizarro busca recapturar Sacsayhuamán. Sin embargo, es tumbado de su caballo por una pedrada disparada por una honda sobre su cabeza descubierta, muriendo días después. Hernando Pizarro entonces hace uso de escaleras para trepar por los muros de la fortaleza, logrando que los soldados de Manco Inca abandonen sus puestos al sufrir la escasez de comida, agua y refuerzos, permaneciendo solo aquellos que se encontraban en los torreones, los que se mantuvieron en la lucha hasta el final. Tal es el caso de Cahuide, también llamado Cuyash, quien defendía el torreón de Muyumarca, uno de los 3 torreones de Sacsayhuamán, con tal coraje y valor que prefirió morir que caer prisionero en manos invasoras, arrojándose desde lo más alto del torreón, puesto que era sabido que los soldados españoles querían capturarlo con vida. Sacsayhuamán fue recapturada por los invasores el 16 de mayo de 1536 y posteriormente destruida por estos, quedando en la actualidad solo las rocas que no pudieron ser movidas. Enterado Francisco Pizarro de la batalla llevada a cabo en Cusco, decide... Muy bien, chicos, ahí podemos apreciar, ¿no? Cómo fue ese proceso, ¿no? Tan duro, sangriento, ¿no? En la cual, pues, los españoles, ¿no? Sí, se tenía... La población indígena creía, pues, que ellos eran los viracochas, ¿no? Ya una especie de dioses que venían a poner orden, ¿no? En el mundo andino, ¿ya? Pero al final, pues, venían a destruir y a saquear la riqueza, ¿no? Que tenía el imperio, ¿no? El imperio inca, ¿ya? Importante, chicos, ¿no? Como nos muestra, ¿no? Sí, ya las pugnas internas, ¿no? Las luchas, ya, internas que se veían ahí, hasta la misma población, ¿no? Sí, andina, terminaron aliándose, ¿no? Contra los españoles para luchar una guerra fratricida, ¿no? Entre hermanos, entre familiares, ¿no? Ya, porque no conocían la estrategia que tenían los españoles, ¿no? Para tratar de romper, ¿no? Sí, la organicidad, ¿no? Sí, digamos así, esa cosmovisión y ese mundo, ¿no? Que en esa época, pues, se vivía. De enviar refuerzos que auxilien a los invasores sitiados. Sin embargo, Manco Inca decide enviar a su experimentado capitán, Kisu Yupanqui, quien fuera hijo de Tupac Inca Yupanqui, a obstaculizar dicha ayuda. Entre mayo y julio de 1536, el ejército inca logra desbaratar hasta 4 expediciones enviadas por Pizarro. Decidido a avanzar hacia Lima, Kisu Yupanqui contaba con un ejército conformado por cusqueños, huancas, yauyos, angares y demás etnias. Acampó en las faldas de un cerro, previamente capturado por su ejército, y destruyó una cruz que se encontraba clavada en dicho lugar. Ingresó hasta la plaza principal, luchando contra el ejército español y los pueblos aliados, hasta que la lanza de Pedro Martín de Sicilia logra atravesarlo y darle muerte. Caído Kisu Yupanqui, el ejército inca empezó a disgregarse,
confundido además por la traición de los huancas, quienes no atacaron según la estrategia ordenada, debido a que habían sido obligados a pelear por la causa inca. En noviembre de 1536, los sobrevivientes decidieron retirarse a la Sierra Central. El día en que cayó Kisu Yupanqui, los españoles colocaron en señal de victoria una enorme cruz en la cumbre del cerro donde se había destruido la primera cruz, nombrándolo San Cristóbal. Pizarro logra entonces enviar una expedición con éxito a Cusco para auxiliar a los invasores que aún luchaban. Chicos, ahí vemos la figura, ¿no?, de San Cristóbal. Si nos damos cuenta, en distintas partes del Perú hay el llamado Cerro San Cristóbal, ¿no es cierto? En Lima hay un cerro llamado San Cristóbal, donde está una cruz. En la zona de donde somos nosotros, en la ciudad de Huaraz, también hay un cerro llamado San Cristóbal, ¿no? Al pie de ese cerrito también hay una cruz, chicos, ¿ya? Que simboliza, ¿no es cierto?, ya, digamos así, el triunfo, ¿no?, del cristianismo o de los españoles, ¿no?, contra ya la tradición incaica, ¿no? Contra el ejército de Manco Inca. Alonso de Alvarado y su contingente logra sofocar la resistencia indígena, dando final al sitio de Cusco, retirándose el Inca a su cuartel general, la fortaleza de Ollantaytambo, desde donde continuaría su hostigamiento y asedio a las fuerzas invasoras, pero esta vez ya con armadura, caballos y armas hispanas. Es en esta situación que Diego de Almagro, el Viejo, socio de Pizarro y partícipe de la invasión, regresa al Cusco proveniente del sur, actual Chile, luego de una fracasada expedición a su nueva gobernación en búsqueda de riquezas y tesoros, lo que más tarde iniciaría las guerras civiles entre los invasores españoles. Manco Inca, enterado de esto, y además al percatarse que los depósitos de alimentos del imperio se encontraban vacíos, decide cesar su asedio al Cusco después de casi 9 meses de lucha y retirarse a Vilcabamba, zona ubicada al noroeste del Cusco, donde permaneció desde 1538, dirigiendo acciones desde Huánuco hasta el Collao contra los invasores y sus aliados. En 1542, otorga asilo a un grupo de soldados almagristas, quienes huían de la corona española al haberse rebelado contra ella de la mano de su líder, Diego de Almagro el Mozo, hijo de Almagro el Viejo, derrotado en la batalla de Chupas en la denominada Guerra de las Fronteras, que enfrentó a los invasores, entre ellos por la posesión del Cusco y sus riquezas. Sin embargo, esta decisión le costaría la vida al primer Inca de Vilcabamba, puesto que Alonso del Toro, teniente gobernador en ese entonces de Cusco, ofreció a los almagristas refugiados el perdón por su insurrección si daban muerte a Manco Inca. Fue así que, sin dudarlo, en 1545, y durante una partida del juego llamado Herrón, que compartían con el Inca, 7 almagristas descargaron sobre él sus puñales, cuchillos y espadas, dejando muy malherido al Inca, quien se encontraba desarmado, muriendo 3 días después. Este hecho fue observado por su hijo, Titu Cusi Yupanqui, quien se salvó del ataque escapando a los montes. ¿Y por qué Manco Inca aceptó recibir como refugiados a estos almagristas? Por la lucha que libró en el pasado junto a Diego de Almagro contra el general atahualpista Apo Quisquis y al pueblo quechua la esperanza de expulsar a los invasores de Tahuantinsuyo. Muy bien, chicos, ahí hemos podido apreciar, ¿no?, de cómo fue digamos, el pacto, ¿no?, ya los acuerdos políticos, ¿no?, sí, que hasta la actualidad creo se pueden manifestar, ¿no, chicos? Se pueden apreciar ya las movidas, los tejes y manejos políticos, ¿no?, para tomar el poder. Ya ustedes han podido apreciar, ¿no?, digamos, de forma directa, ¿no?, ya cómo ha sido el teje y maneje, ¿no?, hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Muy bien, chicos, ya para estar terminando, indicar cuál es la importancia, ¿no? Ya, en este caso, pues, sí, del tema, ya es de que es de depender, ¿no? Sí, en este caso, pues, la identidad y la cultura y la soberanía de los pueblos originarios, ¿no?, frente a la exposición extranjera, ¿ya? De igual manera, ¿no?, el derecho de resistir frente a la opresión y valorar, ¿no?, el valor fundamental de la construcción de una ciudadanía consciente, ¿no? ¿Sí? Y por último, dice el ejemplo histórico de organización social, liderazgo colectivo, pilares, ¿no?, fundamentales, ¿no?, para nuestra área. Chicos, muy agradecido, chicos, por su asistencia, su participación el día de hoy. Ya nos estaremos seguramente reencontrando la semana que viene. Ya, bendiciones.
chicos, y que tengan un buen domingo. Saludos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense. Buenas tardes, profesor. Cuídense, saludos, chicos, cuídense.